Gracias a Dios. Muy bien, ¿están listos? Amén. Amén. Hay dos frentes que peleamos nosotros en esta batalla. Uno es interior y el otro es externo. Amén. Alguien dirá: ¿y de dónde nos ganamos ese frente interno o interior? Es muy fácil. Un día la serpiente empezó a negociar con la mujer en el jardín del Edén. Y cuando la mujer se expuso a las palabras de la serpiente, no solamente se expuso a palabras o a conceptos, la mujer se expuso a que la serpiente inundara todo su ser interior con la oscuridad del error, del engaño, de las tinieblas. Amén. Y desde entonces eso fue lo que le dio forma a lo que se llama nuestra mente carnal, nuestro cuerpo del pecado. Allí empezó. Amén. Así es que ¿qué clase de naturaleza le dio forma a nuestra mente carnal y a nuestro cuerpo del pecado? La naturaleza de la serpiente, ¿o no? Entonces, ¿tenemos o no tenemos una naturaleza serpentina por dentro? Bueno, si creían que estaba muerta, solo dejen que el sol se ponga un poquito en sus vidas o que lo tape una pequeña nube y no me van a decir a mí que no empieza una batalla campal aquí adentro. ¿Verdad que es cierto? Y lo primero que surge es: ¿qué se hizo Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está su santidad? ¿Dónde está su justicia? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Con qué? Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Con qué? ¿Lo ven? Así es que es real. Es real. Y luego, por supuesto que peleamos una batalla por fuera, ¿verdad? A Lucifer, cuando él se corrompió y se pervirtió y cayó del estado, de su estado original como ángel, como querubín, y Dios lo sacó de su presencia, él adquirió una naturaleza tal que se necesita de 4 nombres para describir su naturaleza de manera completa: Satanás, diablo, serpiente y dragón. Amén. Ahora, en la Biblia el Señor ha revelado esta naturaleza a través de muchas cosas. Y el faraón de Egipto es una figura del dragón, es una figura de Leviatán. Ahora, esto no es disposición mía, solo trace el tema en la Biblia y no le va a tomar trabajo encontrar que es así. Amén. El dragón es Dios mío, el faraón es una figura del dragón. Y hay varios puntos en las jornadas de Israel en donde Dios le dio le dio un mazazo en la cabeza al dragón. Amén. Y en la primera ocasión fue, por supuesto, cuando los israelitas pusieron la sangre de la Pascua en el dintel y en los postes de sus puertas, porque eso rompió esa esclavitud que estaba ejerciendo el faraón sobre el pueblo de Israel. Esa sangre los hizo libres, rompiendo ese poder que ejercía el faraón sobre ellos. Amén. Y esa noche, la noche que sacrificaron la Pascua, esa noche marcó su salida de Egipto. ¿De acuerdo? Así es que tenemos la sangre preciosa del Señor Jesucristo para poder derrotar al dragón, derrotar al Leviatán. Amén. Para poder ser libres de cualquier cosa con la que quieran encadenarnos. Temores, toda clase de cosas, ideas. ¿Sí? ¿Saben por qué empezamos a murmurar los unos de los otros? Porque el Leviatán está haciendo su trabajo. Ahora, si no tuviéramos naturaleza carnal, no tendría por dónde con nosotros. Pero si la tenemos, entonces tiene por dónde. Y empezamos a murmurar los unos de los otros, empezamos a quejarnos los unos de los otros, empezamos a acusarnos los unos a los otros. Amén. Ese es el dragón por fuera y Leviatán por dentro. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Señor, límpiame con tu preciosa sangre. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, Dios les dio una columna de nube y fuego. Nube para resguardarlos del calor del sol durante el día, fuego para guiarlos y para resguardarlos durante la noche, y luego el Señor los hizo atravesar las aguas del Mar Rojo. Y este fue otro punto en donde fueron quebrantadas las cabezas del dragón, el Mar Rojo. El dragón fue golpeado con la sangre acá en Egipto, con la sangre del Cordero de la Pascua. Amén. Ahí está la sangre.
por si no se había convencido. Y el dragón fue golpeado también con las aguas del Mar Rojo. Para cruzar el Mar Rojo, Moisés levantó una vara. La vara de Dios le llama la Biblia, porque Dios tocó esa vara. ¿Cuándo tocó Dios esa vara? El día que Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, échala al suelo. Amén. Y Moisés tiró esa vara al suelo. Allí Dios tocó esa vara, Dios ungió esa vara con su nombre, porque esa vara se convirtió, si leen hebreo, si tienen una concordancia de Strong, esa vara se convirtió en un dragón. La palabra es muy clara en hebreo, tanín. Amén. Y esa vara devoró las varas de los hechiceros de Egipto. Amén. Lo que les dice que el dragón robó su naturaleza del dragón de algún lado de Dios. Amén. El dragón elonga las cosas. Si una cosa es de este tamaño, el dragón va a hacernos creer que la cosa es de este tamaño, de tal manera que es imposible para Dios redimirnos, rescatarnos y darnos la victoria. Pues todo eso es una mentira. Amén. Amén. Pero el Señor también tiene, por así decirlo, un buen dragón, porque la Biblia dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no importa cuán grande sea nuestra falta, mientras más grande es nuestra falta, más grande, más elonga el Señor su gracia para darnos el perdón que no merecemos. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Así es que cuando levantó su vara Moisés, a partir de allí, lea su Biblia, ya no se llama la vara de Moisés. A partir de allí la Biblia le llama la vara de Dios. Y esa es la vara que Moisés tenía en su mano cuando estaban delante del Mar Rojo. Y aquí venía el faraón con sus ejércitos detrás, buscando acabar con Israel, buscando devorarlos. Entonces Moisés levantó la vara. ¿Qué hizo? Levantó el nombre del Señor. Y cuando levantó el nombre del Señor en esa vara, las aguas vieron ese nombre y se pusieron sumisas debajo de la soberanía de ese nombre. Y el Señor abrió el Mar Rojo. Por si quieren saberlo, el Señor abrió el Mar Rojo en 12 canales, uno para cada una de las 12 tribus. Amén. Muy bien, así es que el pueblo de Israel pasó por en medio, pasó en seco, y el faraón venía detrás con sus ejércitos, y él no tuvo ningún temor de Dios. Él solo vio el mar abierto y dijo: aquí hay un camino detrás del cual podemos ir y perseguir a los israelitas. Pero cuando llegaron del otro lado, el Señor cerró las aguas sobre los egipcios. Amén. Y perecieron los egipcios. Así es que hay dos experiencias clásicas, básicas, en las que el Señor puso su cabeza sobre el poder del faraón, del dragón, de la serpiente. Uno es cuando les dio la sangre del Cordero de la Pascua, y la otra es cuando los bautizó a todos en el nombre que estaba en esa vara cuando pasaron por las aguas del Mar Rojo. Por eso es tan poderoso no perder jamás de vista la sangre y el poder de la sangre, y clamar esa sangre todo el tiempo. Es parte de nuestra herencia eterna, echar mano de esa preciosa sangre. No tenemos que ser descendientes de Aarón, no tenemos que ser de la tribu de Leví. Todo lo que necesitamos es tener al sacerdote de sacerdotes, el Señor Jesucristo, en nuestro corazón, y echar mano de esa dulce, preciosa y poderosa sangre en cada situación de nuestra vida. Señor, gracias por tu sangre. Señor, gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Amén. Y luego las aguas del Mar Rojo, por supuesto que representan la experiencia del bautismo en agua. Amén. Y no tenemos que meternos en agua otra vez de manera física, literal, pero por supuesto que podemos volver por fe a esa experiencia y decir: Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. La Biblia dice que cuando descendemos a las aguas, morimos juntamente con Cristo, y cuando nos levantamos de las aguas, resucitamos juntamente con Cristo por la gloria del Padre, para vivir en su poder de resurrección. Así es que cuando el dragón nos esté atormentando, ¿qué tenemos que hacer? Señor Jesús, te doy gracias que yo ya morí juntamente contigo, y que hoy vivo por el poder de tu resurrección. Hoy vivo por el poder de tu nombre. Gracias. Y si queda algo más por morir, pues vámonos a la muerte, tú y yo, una vez más.
Dale muerte a lo que tenga que morir en mí, Señor. Haz morir lo que tiene que morir en mí. Amén. Y de esa manera podemos nosotros mantener a raya al dragón. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, vámonos, si son tan amables, a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. El Señor hizo algo maravilloso. Vamos a ver. Verso 1. Éxodo 19:1. Hizo algo maravilloso con los israelitas. Y todas esas cosas están escritas como ejemplo o en figura para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo eso está allí para ayudarnos a nosotros a entender que lo que ellos experimentaron de manera literal, nosotros podemos y debemos experimentarlo de manera espiritual. Amén. La jornada de Israel de Egipto a Canaán no es otra cosa más que nuestra jornada espiritual. Desde que el Señor nos redime del mundo con su preciosa sangre y de la muerte eterna, amén, hasta que el Señor nos lleve al monte de Sión en la tierra de Canaán. Entonces en Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios los tomó. Dios los tomó. La palabra hebrea es nasá. ¿Sí? También se escribe así. Se escribe de las dos maneras. Dios los tomó sobre alas de águilas. Verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué les parece? Pero ¿quién hizo todo el trabajo al principio? Dios lo hizo. Dios los tomó. La palabra nasá o la palabra tomar significa elevar. Dios los elevó sobre alas de águilas. Significa levantar. Significa impulsar. También cargar. Dios los cargó. Se los echó tras sus espaldas y se los llevó. Amén. Y esa es la única explicación que encontramos a por qué los israelitas pudieron sacarle más de un día de distancia a los egipcios, yendo los israelitas a pie, en montón, jalando con todo. Amén. Y los egipcios iban montando sus carros entrenados para la guerra. Perdón, los carros no estaban entrenados para la guerra, los caballos estaban entrenados para la guerra. Y los caballos iban jalando carros. Y estamos hablando de caballos entrenados para la guerra. ¿Cómo les pudieron sacar un día entero de distancia? Excepto que Dios literalmente los cargó y se los llevó de manera sobrenatural al Mar Rojo. Amén. Dios los tomó sobre alas de águila. ¿Y cómo puede ser que ustedes y yo le saquemos tanta distancia al Egipto de este mundo cuando recién somos salvos y recién somos bautizados con el Espíritu Santo y fuego? Y si usted empezó bien, a usted le tomó pocos días sacarle una distancia enorme a su vida pasada, a su vida anterior. Amén. Y es como que apenas ha pasado 3 semanas, un mes desde el día de su salvación, y es como que usted ha sido salvo por años. Amén. Es el trabajo de Dios tomándonos sobre sus alas y ayudándonos a abarcar una distancia enorme en muy poco tiempo. ¿Sí? Muy bien.
Así es que Dios los tomó sobre alas de águilas. Si son tan amables, vámonos a Deuteronomio 32, verso 11. Deuteronomio 32, verso 11. Así es que, ¿qué hizo que los israelitas hicieran progreso espiritual en esa primera etapa de su jornada o de su vida o de su experiencia con Dios? Fue Dios. Él los levantó, Él los cargó, Él los impulsó. Es Dios el que los impulsaba. Deuteronomio 32, del verso 11 al 14. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los nasa, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. El resto no se los leo porque creo que lo vamos a tocar en el retiro de jóvenes. Es para que se inscriban, ¿cierto? Amén. Pero Dios los llevó sobre sus plumas. Los llevó sobre sus plumas. Así es que, ¿qué nos hizo hacer tanto progreso espiritual en la primera etapa de nuestra jornada personal? El Señor llevándonos, el Señor impulsándonos. Amén. Yo no sé cuál fue su historia, pero sí sé cuál fue la mía. Un día alguien mencionó tal cosa como que existe el bautismo con el Espíritu Santo. Yo dije, ¿qué es eso? Yo lo quiero. ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué hay que yo no tengo? Yo lo quiero. ¿Quién está detrás? El Señor impulsándonos, el Señor llevándonos. Amén, amén. Otro día oí que yo podía y debía ser bautizado en las aguas de la naturaleza del Señor Jesucristo, para que se me empiece a abrir la palabra y para empezar a ver cómo el Señor derrota mi naturaleza carnal a pasos agigantados. Yo dije, ¿dónde hay una piscina? Amén. Es la verdad. ¿Quién nos está llevando? ¿Quién nos está impulsando? Sino el Señor. El Señor nos está llevando. Amén. Bueno, gracias a Dios por esa primera etapa del camino, ¿sí? La primera etapa del camino abarca nuestra salvación, nuestro bautismo con el Espíritu Santo, y abarca también el bautismo en agua, en el nombre o en la naturaleza del Señor Jesucristo. Por si no lo sabía, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno solo. Por lo tanto, ellos no tienen tres nombres, solo tienen uno. Porque los tres tienen una sola naturaleza, ¿o no? Por eso somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora, por favor, vamos a ver qué hacemos ahora. Déjenme ver qué cita les doy primero. Muy bien, déjenme explicarles algo antes de darles la siguiente cita. Hasta aquí Dios lo ha hecho todo, ¿o no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso en toda esa multitud original, esta es la multitud original, iba de todo. Iba una grande multitud mixta, dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué era la multitud mixta? Pues ahí están, pero quién sabe, ¿verdad? Si están por dentro, tal vez solo están por fuera. ¿Ustedes saben que la hija de Faraón iba con ellos? Ajá, la que crió a Moisés, iba con ellos, iba con ellos. Iban un montón de egipcios también con ellos. Amén. Ahora, si iba una multitud mixta, quiere decir que no necesariamente estaban en sus casas bajo la sangre del Cordero de la Pascua el día que Dios mató a los primogénitos de los egipcios. Así es que no eran necesariamente salvos, pero eran simpatizantes de la causa del pueblo de Israel, porque vieron al Dios de Israel obrar a favor de ellos de una forma tan tremenda que se les pegaron. Pero no eran necesariamente salvos, porque solo los israelitas estaban bajo la sangre del Cordero de la Pascua.
Y sin embargo allí iba toda clase de gente. La Biblia lo dice, iba toda clase de gente con ellos. Pero hasta aquí todos se ven igual y todos actúan igual. ¿Saben por qué? Porque nadie está haciendo nada, Dios lo está haciendo todo. Dios lo está haciendo todo. Bueno, atraviesan el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí, en el desierto. Y en el monte de Sinaí acampan por más de un año. Ahí están acampados. Y viene Dios y llama a Moisés a subir a la cima del monte por 40 días y 40 noches. Y regresa Moisés con una ley moral, escrita o descrita o resumida en 10 mandamientos. Hasta aquí Moisés no ha subido todavía. Cuando Moisés subió por las tablas, pero los 10 mandamientos ya Dios se los había dicho. Dios les propuso matrimonio, en otras palabras, pero les dio su ley moral. Amén. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen de ninguna cosa que esté arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas o debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. Honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La ley moral, miren qué fácil lo puso Dios. Los rabinos de la antigüedad han calculado que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Qué lindo es Dios. Los resumió en 10 para que no aleguemos. Y esos los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ahora, la semana pasada les expliqué, creo, o la antepasada, un día de estos, cómo la intención de Dios era ir quedándose con el corazón de los israelitas. Dios mío, ¿cómo no va a crecer el amor por Dios en nuestro corazón si vemos a Dios rescatarnos del mundo en el que estábamos, de la desesperación en la que vivíamos, de la oscuridad, de las tinieblas, del error y del engaño en el que vivíamos? Amén. Si Dios no tuviera otra experiencia para nosotros más que la experiencia de la salvación inicial, sería suficiente razón para vivir cantando y danzando el resto de nuestra vida. Amén. De gratitud al Señor. ¿Sí? Pero, oh sorpresa, a esa experiencia el Señor le añade la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y ya les expliqué cómo ellos fueron bautizados en la nube. En otras palabras, el fuego los bautizó con amor, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Pero la nube los bautizó con gratitud. Amén. Y eso es lo que nos da la intercesión del Espíritu. El fuego nos da los dones y las demostraciones y las manifestaciones del Espíritu, y el rocío nos da la intercesión del Espíritu. Todo eso lo recibieron con la nube acá. Bueno, con todo eso Dios va ensanchando nuestro corazón para que nuestro corazón Dios lo vaya poseyendo y lo convirtamos en el objeto de nuestra gratitud, en el objeto de nuestro amor. ¿Cuán agradecidos estamos con Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros desde el día 1 hasta acá? ¿Estamos agradecidos? Si Dios no tuviera ninguna otra experiencia espiritual para nosotros, todo lo que tenemos que hacer es recordar lo que ya tenemos, y es más de lo que merecemos. Amén. Pero todo eso lo ha hecho Dios para que aprendamos a amarlo, para que elijamos amarlo. Amén. De hecho, las demás naciones tenían el testimonio de los israelitas, porque no es raro encontrar a gentes de otros pueblos diciendo: el Dios de ellos los sacó de Egipto. Amén. Bueno, a ver qué otro Dios puede hacer eso. Así es que se los lleva al monte de Sinaí y regresa con la ley moral, regresa con los 10 mandamientos, regresa a decirle al pueblo de Israel: miren pues, ¿quieren que su corazón se inflame todavía más de amor por Dios, de amor por el prójimo? Aquí está la ley moral, aquí están los 10 mandamientos. Vivan
esos 10 mandamientos, y su corazón va a estar lleno de amor por Dios y lleno de amor por el prójimo. Amén. Así es que regresa Moisés con la noticia, regresa Moisés con la ley moral, pero además, luego de que sí regresó de los 40 días de haber estado ahí arriba, además de regresar con las tablas de la ley, regresó con el patrón y el diseño del tabernáculo mosaico, y regresó con la noticia: miren, Dios quiere que le edifiquemos un santuario. Amén. Ahora la noticia realmente era: miren, Dios quiere edificar su santuario en nosotros. Les vamos a hacer un modelo, les vamos a hacer un patrón para que entiendan lo que Dios quiere poner aquí adentro. Amén. Entonces empezaron todas las instrucciones para edificar el santuario. Y ya leímos algunas cosas, estamos estudiando los materiales que le llevaron a Moisés para hacer el santuario. Pero ahora sí, vámonos por favor a Éxodo capítulo 36, del verso 1 al 2. Así es que los israelitas ya son salvos, ya son bautizados en la columna de nube y fuego, y ya son bautizados en las aguas del Mar Rojo. Además, han estado en el monte del Sinaí lo suficiente para descubrir que Dios tiene una ley moral, y si nosotros vivimos esa ley moral amando a Dios y amando al prójimo, nuestro corazón va a estar lleno de amor. Éxodo capítulo 36, versos 1 y 2. Ahora, viene Moisés y les dice: necesito materiales para edificar el santuario. El Señor ya nos dijo cómo, el Señor ya me dio el modelo, ya me dio el patrón. Ahora tienen que traer materiales para edificar el santuario. Saben que solo recordemos esa cita. Dejemos un dedo en Éxodo 36. En un momentito regresamos a Éxodo 36. Pero si son tan amables, volvamos a leer Éxodo 25, versículo 1. Éxodo 25, verso 1. Éxodo 25, 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y dijo: todo aquel a quien Dios ha tocado su voluntad, traiga material, traiga materia prima, traiga materia prima. Amén. Por eso Dios hizo todas estas maravillas con ellos, para tocar su voluntad. Porque ahora ya no es Dios el que los va a impulsar y a cargar y a llevar y a empujar y a jalonear. Ya tienen todo lo que necesitan para que ahora sea su voluntad y su corazón el que los impulse el resto del camino. Entonces vámonos a Éxodo capítulo 36, verso 1. Oigan esto. ¿Se recuerdan en manos de quiénes pusieron los materiales? Así pues, Betzalel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que he mandado a Jehová. Y Moisés llamó a Betzalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió. Adivinen cuál es la palabra le movió. De aquí para acá, Dios los movió. De aquí hasta el monte de Sión, es el corazón el que nos tiene que mover. Dios los movió para llevarlos al punto de decirles:
quiero edificarlos como un tabernáculo, como un templo, como un santuario. Y Dios no los dejó sin las suficientes experiencias para tocar sus corazones. A partir de allí dijo: ¿quieren tener un santuario? Dejen que su corazón los mueva, porque yo ya no los voy a mover. Ahora va a ser su corazón. A partir de allí Dios los siguió guiando, los siguió conduciendo, pero es obvio que el corazón de ellos ya no estaba colaborando y ahora sí tenía que colaborar. Por eso empezaron a caer en el camino un montón de personas, ¿verdad? ¿Está claro el cuadro? Lo ven, lo ven. Entonces, ¿saben por qué es tan importante ir al cuarto de oración y tocar ese altar de bronce todo el tiempo, todos los días de nuestra vida? Y decir: Señor, bueno, antes de ir al altar de bronce tenemos que ir a la fuente de bronce y decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén. Y vernos en el espejo. Esa fuente de bronce estaba fabricada con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del atrio. Vernos en el espejo, vernos a nosotros mismos. ¿Dónde podemos mejorar? ¿Dónde debemos mejorar? ¿Dónde nos está reflejando Cristo todavía? En nuestras actitudes, en nuestras acciones. Y lavarnos las manos, lavarnos los pies con las aguas de su nombre, de su naturaleza. Quitar toda forma de ira, contienda, pleitos, enojos, falta de perdón. Y entonces ir al altar de bronce y decir: Señor Jesús, gracias por tu sangre. Ven y límpiame una vez más con tu preciosa sangre. Amén. Y si no tenemos conciencia de algo que necesita ser limpiado con su sangre en ese momento, pues vaya en términos generales y váyase a cada uno de los 4 cuernos del altar de bronce y diga: Señor, pon tu sangre sobre mis transgresiones. Luego váyase al otro: Señor, cubre con tu sangre mis iniquidades. Váyase al otro: Señor, cubre con tu sangre mis pecados. Y váyase al otro: Señor, cubre con tu sangre mis ofensas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos echando mano de algo que Dios dejó para inflamar nuestro corazón de amor, de gratitud, de gratitud. ¡Qué maravilla! No es haber ofendido a Dios, eso no es una maravilla, pero no es nada extraño tampoco. Pero qué maravilla que haya un lugar en Jesucristo al que podemos ir y recibir perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados. ¡Qué maravilloso es el amor de Dios que nos perdona de manera incondicional cuando venimos a Él y le pedimos perdón! Amén. Eso inflama nuestro corazón, inflama de amor nuestro corazón. Qué maravilloso es esperar en ese altar hasta que venga un fuego nuevo de lo alto y el Señor nos renueve en el Espíritu Santo. Siente que su oración está menguando y que su no emoción carnal, sino su emoción espiritual de ser lleno con el Espíritu Santo está menguando un poquito. Bueno, yo le tengo la fórmula. ¿Dónde se enciende el fuego en este tabernáculo? Sino en el altar de bronce. Vaya y ponga más leña en el altar. Vaya y ponga más combustible en el altar. Vaya y preséntese como un sacrificio vivo y haga una nueva entrega al Señor Jesucristo. Le prometo que el fuego va a empezar a arder otra vez. Y entonces usted va a ser renovado en el Espíritu Santo y su amor por Dios va a seguir creciendo y va a seguir aumentándose. Amén. Gracias a Dios. Bueno, así es que eso es lo que Dios diseñó. Diseñó esas experiencias para tocar nuestro corazón. Porque ahora del monte de Sinaí al monte de Sión, Dios espera que sea nuestro corazón el que nos mueva. Amén. Ahí Dios, la columna de nube y fuego seguía allí. Pero ya no leemos nada acerca de los israelitas siendo llevados sobre alas de águilas. Y al contrario, sus actitudes pesaron muchísimo en esta otra etapa del camino. Porque sus corazones, muchos, empezando con la multitud mixta, no dejaron que Dios tocara sus corazones aquí. Entonces murmuraban, se metían en problemas. Dios tenía que acabar con ellos y aquí iban cayendo. Están cayendo a lo largo del desierto. Amén, amén. Pero nosotros no somos de esos. Y la gran diferencia entre los del antiguo pacto y nosotros es que no solo nosotros no tenemos sombras, tipos o figuras, tenemos el cumplimiento.
Y nosotros no estamos apoyándonos en un cordero, en un animalito que derramó sangre física, amén, para redimirlos a ellos de Egipto. Nosotros tenemos la sangre divina del Señor Jesucristo. Y encima de todo, el Señor Jesucristo mora en nosotros, vive en nosotros, está aquí adentro. Está aquí adentro. Para impulsar para tocar nuestro corazón, para que nuestro corazón nos mueva, nos impulse. ¿Sí? ¿Lo ven? Lo voy a decir de otra manera más. De aquí para atrás, usted no tiene nada que ver en el asunto. Amén. De aquí para allá, usted manda hasta dónde llega. ¿Lo ven? Por eso la importancia de dejar que Dios toque nuestro corazón, toque nuestra voluntad. Sí, sí. De aquí para acá no hay elecciones voluntarias que hacer. Solo montes en el tren y déjese llevar, pues. Amén. Por eso es que encontramos multitudes mixtas. Muchas veces también, ¿verdad? Entre la gente que verdaderamente es cristiana y es espiritual, ¿verdad? Aquí usted déjese llevar. Pero a partir de aquí, las elecciones del corazón, las elecciones de la voluntad son muy importantes, son vitalmente importantes. Amén. Dios tiene tiempos para refrescarnos, no digo que no, para que se encienda otra vez nuestro corazón de amor por Dios. Amén. Pero Dios lo hace para que nosotros sigamos haciendo las elecciones correctas. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, vámonos a Éxodo 36, del 1 al 2. No, eso es lo que leímos, ¿verdad? Perdón. Vámonos a Éxodo 31. Éxodo capítulo 31, del 1 al 11. Éxodo 31, del 1 al 11. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, y de la tribu de Judá. Alabanza. Y lo he llenado de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Dan significa juzgar o juzgando. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y ahí está toda la lista de todo lo que tenían que edificar. Bezalel significa bajo la sombra de Dios. Ellos son los que comandaron a todo este ejército de obreros para fabricar todo lo que tenían que fabricar para poder tener un tabernáculo. Al final fue Moisés el que puso todo en orden. Y Aholiab, ¿saben qué significa Aholiab? Significa tienda del Padre. Tienda del Padre. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Alguien se acuerda de unas palabras semejantes a estas? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué representan Bezalel y Aholiab sino la soberanía de Dios? Amén. Y viene Dios y dice, y no sé si lo notaron, aquí está Bezalel y aquí está Aholiab. Ahí están. Dice: lo he llenado de espíritu de Dios. Le he dado sabiduría. Le he dado inteligencia y entendimiento. Le he dado
Ciencia es conocimiento. Y le he dado, vamos a ver, todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras para engaste, en artificio de madera, etcétera. En otras palabras, la capacidad para agarrar todo eso y darle una forma. La capacidad para hacer elecciones prudentes con todo lo que tenemos y obtener un resultado. Amén. ¿Qué hizo Dios? Puso su nombre sobre Betzalel y sobre Aholiab. Ahí está su nombre. Puso su nombre sobre Betzalel y Aholiab. Y es a ellos a los que les llevaron todos los materiales para poder darle forma al santuario que tenían que edificar. Entonces, ¿qué hizo Dios en el monte de Sinaí cuando le dio su ley moral al pueblo de Israel? Lo que estaba tratando de decirles es: pónganse debajo de mi soberanía. Eso es todo lo que les estoy pidiendo. Es todo lo que les estoy pidiendo. Amén. Déjenme a mí ser su Señor a partir de ahora. ¿Y por qué no antes? Bueno, por supuesto que desde antes, pero antes ellos no lo habían hecho por elección. Dios había hecho todo el trabajo. Pero a partir del monte de Sinaí les dijo: elijan vivir bajo la sombra de mis alas, elijan mi soberanía, elijan hacerme a mí ser Señor. Y entonces van a tener un santuario. Todo lo que ustedes traigan bajo la soberanía de Dios va a servir como material para edificar un santuario en sus vidas. Amén. ¿Lo están viendo? Sí. Vivan bajo la soberanía de Dios, y todo lo que bajo la soberanía de Dios le traigan al Señor va a ser material para su santuario. Amén. Betzalel y Aholiab, ¿qué representan? Sino vivir bajo la soberanía de Dios. Eso es todo. Vivir bajo la soberanía de Dios. ¿Sí? Cuando uno es salvo, uno es bautizado en el Espíritu Santo, uno es bautizado en agua. Pues miren, uno está bajo la soberanía de Dios, pero no por elección. O sea, uno solo está allí y Dios está haciendo todo el trabajo. ¿Sí? Pero Dios no es necesariamente Señor de todo en nuestra vida hasta este punto. Y aún así Dios sigue bendiciéndonos y Dios sigue dándonos un montón de cosas maravillosas. Ahí es donde la gente se confunde. Entonces llegamos al monte de Sinaí y el Señor empieza a abrirnos su palabra y a mostrarnos su voluntad, sus caminos, su plan maestro. Y ahora viene el Señor y dice: ahora hazme Señor, pero por elección. ¿Me vas a hacer ser tu Señor? Aquí están las condiciones. Amén. ¿Me vas a hacer ser tu Señor? Aquí están las condiciones. Y cuando lo hacemos ser Señor, entonces vamos de camino a ser edificados como un santuario para el Señor. ¿Sí? Bueno, espero haber sido claro con este principio. ¿Está claro? Ok, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Aquí probablemente debiéramos detenernos y reflexionar y pensar: ¿cuán Señor es el Señor de nosotros? ¿Cuán Señor es el Señor de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones? ¿Cuán Señor es Él de nuestras elecciones? ¿Cuántas cosas hacemos de manera antojadiza y voluntariosa sin ni siquiera preguntarle si quiere o no quiere? Mucho menos si le gusta o no le gusta. ¿Cuántas cosas hacemos que a Dios no le gustan? Y honestamente no nos importa, porque ni siquiera se nos ocurrió preguntarle. ¿Lo ven? Aquí debiéramos detenernos y preguntarnos a nosotros mismos si el Señor es Señor de esta actitud, de esto que siento en mi corazón, de estas conclusiones que yo he sacado de aquella personita que me cae mal. Amén. Bueno, queremos ser edificados como un tabernáculo para el Señor y queremos llegar al monte de Sión y estar allí por toda la eternidad. Sí, sí, pero no queremos ser de la multitud mixta. Ellos también estuvieron al pie del monte de Sinaí cuando dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Ajá, de acuerdo. Hasta que empezaron a marchar del monte de Sinaí a
camino al río Jordán. Entonces vamos a ver si es cierto que todo lo que Jehová dijo haremos. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Queremos llegar a la nueva ciudad. Sabemos lo suficiente de esa nueva ciudad para querer llegar a esa nueva ciudad. Amén. Pero tenemos que entender el camino para llegar a esa nueva ciudad. Tenemos que entender lo que Dios tiene que hacer en nuestros corazones para llegar a esa nueva ciudad. Porque es el trabajo que haga Dios en nuestro corazón lo que va a conseguir que nuestro corazón nos mueva para poder llegar a algún lado. ¿Está claro? Muy bien. Aquí Dios no hizo, pues no pidió ninguna entrega, ninguna cosa. Claro que trabajó en sus corazones dándoles cosas milagrosas, maravillosas y eternas, como la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Pero los israelitas no han hecho ni una sola elección hasta acá. Aquí es donde Dios empieza a buscar cosechar el fruto de un corazón. Vamos a ver si el corazón de veras ha sido tocado y ha sido transformado. Empiecen a hacer las elecciones que tienen que hacer. Amén. Bueno, ok, ¿podemos dejar eso? Muy bien. Entonces, regresemos a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Y sigamos estudiando qué cosas quiere el Señor que pongamos a los pies de su soberanía, a los pies de Betzalel y Aholiab, para que Dios pueda convertirlas en material para nuestro santuario. Y ustedes me ayudarán para ver dónde nos quedamos, en cuál de todas. Hicimos el número 9. Muy bien. Hoy sí. Perfecto. Hicimos el número 9. Pieles de carneros. Bueno, entonces creo que nos toca el número 10. Pieles de tejones. Les he mencionado que hay 16 materiales mencionados en esta lista en Éxodo capítulo 25. Y resulta ser que en 1 Corintios capítulo 13, cuando el apóstol Pablo describe la naturaleza del amor divino, menciona 16 atributos. Tiene que haber conexión. Amén. Y no se pierdan la lección de este miércoles, porque este miércoles me toca hablarles de los dientes de la esposa del Cordero. Alguien dirá, ¿y qué tienen de importante los dientes? Bueno, ¿cuántos dientes tiene usted? Antes de que el dentista le quitara los que le quitó. ¿Cuántos dientes tiene un adulto? 32. ¿Cuántos tiene arriba? 16. ¿Y cuántos tiene abajo? Se llama: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Todo está conectado en la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, vámonos al número 10. Pieles de tejones. A ver, Dios les pidió llevar sus pieles de tejones. Y estamos hablando de material que sacaron consigo de Egipto. ¿Ven? Todavía en Egipto, ya bajo la sangre del Cordero de la Pascua y bajo la columna de nube y fuego, todavía llevaban ellos todo este material y todo este montón de cosas que sacaron consigo de Egipto. Todo lo que traían de Egipto no se había ido a ningún lado. Y eso que hablan en lenguas. Pero ¿es cierto o no es cierto? Ajá. Lo que pasa es que todavía no han entrado al desierto para que las presiones empiecen a hacer aflorar todo el Egipto que tenemos adentro, ¿verdad? En el Mar Rojo Dios le dio muerte a Faraón y a los egipcios de allá afuera. Pero ahora en el monte de Sinaí Dios quiere darle muerte a todo el Egipto que el pueblo de Israel llevaba consigo en el corazón. Y en el monte de Sinaí les dice: muy bien, ahora ustedes necesitan empezar a rendir todo lo que trajeron consigo de Egipto. Todas esas costumbres, hábitos, maneras de pensar, maneras de actuar. Amén. Y
en la forma de estos materiales. Y ahora les pide pieles de tejones. Las pieles de tejones. Si se recuerdan de las pieles de tejones, esa es una lección clásica. En Ezequiel capítulo 16 vemos para qué usaban las pieles de tejones. Vamos a ver. Ezequiel capítulo 16, verso 10. Ezequiel capítulo 16, verso 10. Cuando Dios habla de cómo hermoseó a la nación de Israel, dice: y te vestí de bordado y te calcé de tejón. El tejón es para cubrir nuestros pies. Para cubrir nuestros pies, ¿se acuerdan? Es para cubrir nuestros pies. Por supuesto, la última cubierta del tabernáculo mosaico estaba fabricada de pieles de tejón. Amén. Es para cubrir nuestros pies. Ahora, ¿por qué les pidió Dios entregar el tejón? Sus pieles de tejón. Prácticamente los dejó sin material para estarse haciendo zapatos. ¿Qué hizo? Les dejó los pies descubiertos cuando les pidió entregar las pieles de tejón, porque para eso servían, para cubrir los pies. Amén. Los dejó descubiertos. Sí, los dejó descubiertos. Ya dejen de cubrirse sus pies con el material equivocado. ¿Con qué ensuciamos nuestros pies? Con el odio y la falta de perdón, el enojo que genera algún tipo de rechazo que alguien nos hizo. Todo esto lo dice la Biblia. Amén. Y si nosotros no entregamos lo que trajimos con nosotros de Egipto para estar cubriendo nuestros pies, ¿saben qué vamos a seguir haciendo el resto de nuestros días? Justificando nuestro enojo, reteniéndole a los demás sus ofensas, no perdonándole las ofensas a los demás y todo el tiempo sintiéndonos justificados por no perdonar a los que nos han ofendido, porque después de todo no tienen derecho para ofenderme, que no saben quién soy yo, y cubro mis pies con pieles de tejón. Entonces viene el Señor en el monte de Sinaí y les dice: ¿ven eso? Son Betzalel y Aholiab. Representan mi soberanía, porque eso significan sus nombres. ¿Me van a hacer a mí ser Señor de esa actitud con la que han vivido toda la vida, de justificarse por no querer perdonar a los demás, o me van a entregar sus justificaciones? ¿Lo ven? Y vinieron todos aquellos a quienes los movió, no un servicio que estuvo muy avivado y el Señor los movió, no, los movió el corazón, los movió la voluntad. Amén. Es que estamos esperando a que venga un predicador y que traiga el avivamiento entre el maletín, ¿verdad? Y abre el maletín y todo el mundo se aviva, ¡ya! ¿Verdad? No, no funciona así. Eso nos anima, no digo que no, pero si no hace otra cosa más que animarnos, al tercer día volvemos al punto A, donde nos encontramos al principio. Todo aquel a quien su corazón y su voluntad movió, vino, y cuando les pidieron entregar sus pieles de tejón, dijeron: aquí está, ya me di cuenta de lo que he estado haciendo toda la vida, porque todavía tengo a Egipto metido en mi mente y en mi corazón. Amén, amén. Justificándome cada vez que no estoy dispuesto a perdonar, justificándome por seguirle reteniendo a los hombres sus ofensas, y pasan una semana, pasa un mes, pasa un año, y me acuerdo de esa persona y más crece mi enojo en contra de esa persona. Me la encuentro en la calle y menos quiero ver a esa persona, y todo el tiempo me estoy justificando. Amén. No, el Señor quiere limpiar nuestros pies, pero con otro tipo de material, con otro tipo de sustancia. Se llama las aguas del nombre del Señor Jesucristo. Él puede limpiarnos de nuestra falta de perdón. ¿Qué? ¿Y entonces no es el que me ofendió el que está mal delante de Dios? Pues sí, pero él es problema de Dios, no suyo.
Mi problema es qué hice con esa ofensa. ¿Qué estoy haciendo o dejando de hacer con esa ofensa? Al ofensor, ese déjeselo usted al Señor. ¿Que acaso usted nunca ha ofendido a nadie? Para sentirse tan santo y tan digno de que el Señor vengue su causa. No, hemos ofendido a mucha gente también. Y uno no tiene que proponerse a hacerlo simplemente. Por no ser perfectos ya podemos ofender a alguien, ¿verdad? Amén. Y estoy viendo al Señor en el calendario traer una lección tremenda. Algo que enseñó la hermana Hicks hace como 2 años, tremenda. Acerca de cómo cubrir los errores de los demás. ¿Sí? Porque somos implacables con los errores de los demás. Una cosita que alguien haga que no nos agrade y toda la imagen que teníamos de esa persona se desmoronó y nunca más esa persona va a ocupar el lugar que ocupaba en mi corazón. Pero cuando se trata de juzgarnos a nosotros mismos, somos remisericordiosos. Denme otra oportunidad, que no ven que soy imperfecto. ¿Somos terribles o no? Ahora, Jesús es bello. Pero si estamos alimentando más a nuestro faraón personal que a Jesús, adivinen quién va a estar saliendo cada vez. Amén. Sí, es cierto, esto va en serio, va en serio. Amén. Uno enseña y enseña y enseña y el Señor se mueve y nos toca y pasan las semanas, los meses, los años y de repente ¡pum! Ve uno las mismas actitudes de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años. ¿O no? Entonces tenemos que traer nuestras pieles de tejón y ponerlas en el altar. Si no entregamos nuestras pieles de tejón que Dios nos está pidiendo entregar, esa cosa ilegítima con la que hemos pretendido cubrir y justificar nuestra falta de perdón y nuestros enojos porque alguien nos ofendió, si no ponemos eso bajo la soberanía del Señor, el Señor no nos va a poder entregar de regreso eso en la forma de cubiertas de humildad para nuestro santuario. Amén. Amén. ¿Lo vieron? ¡Hey! Gracias, Jesús. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Así es que entreguémosle al Señor nuestras pieles de tejón. Las tenemos no para seguir fabricándonos zapatos. Las tenemos para entregárselas al Señor, para que el Señor pueda proveernos de una cubierta de humildad para nuestro santuario. Amén. Si lo vieron, démosle gloria a Dios. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí tenemos pieles de tejones. Y el 10º atributo del amor, adivinen cuál es. Dice, no se goza de la injusticia. No se goza. Miren, cuando no le hemos entregado al Señor nuestro Egipto interior, nuestras pieles de tejones, y de repente un día están tratando de manera injusta a alguien que nos cae mal. Seamos honestos. ¿Qué sentimos? ¿Verdad que es cierto? Bien merecido lo tenía. ¿Para qué se portó así conmigo? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, ¿quieren que el amor se perfeccione en ustedes y en mí y en todos? Entreguémosle al Señor nuestras pieles de tejones. Nuestras pieles de tejones. El amor no se goza de la injusticia. No se alegra, les voy a dar la definición de esto. No se alegra de las iniquidades o faltas morales que otros cometen. ¿Por qué? Porque ya se deshizo de su enojo y todas esas justificaciones con las que estaba acusando a alguien que le había ofendido. No se alegra de iniquidades o faltas morales que otro comete o que cometen contra otro. No se goza de acciones que violan la ley y la justicia. Amén. No se goza de la injusticia.
Y miremos a Dios, nuestro ejemplo por excelencia. Bueno, a lo mejor va a ser el único material que vamos a ver hoy. La otra semana a lo mejor hacemos otro material. Nadie nos está corriendo. Vámonos por favor a Jeremías capítulo 50 y vamos a ver algo acá para que vean este atributo funcionando en Dios. Jeremías capítulo 50. Jeremías 50. Y la historia es esta. Vamos a leer probablemente, bueno, a lo mejor vamos a ir saltando los versículos acá, pero Jeremías 50. La historia es la siguiente. Se recordarán ustedes que Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Algo completamente afuera de la voluntad directiva de Dios. Luego a Saúl le sucedió David. Y luego a David le sucedió Salomón. Salomón empezó bien, terminó mal. Y Dios se enojó mucho con Salomón porque Salomón terminó adorando a la diosa de los sidonios y a Moloch y a no me acuerdo quién más, y haciendo toda clase de cosas para los dioses de las naciones paganas y todo lo demás. Entonces Dios se enojó con él y resulta que murió Salomón y le sucedió su hijo Roboam. Pero porque Dios se enojó con Salomón, Dios empezó a levantar una serie de enemigos que estaban adormecidos por allí. Amén. Nosotros vamos a tener enemigos toda la vida, ¿sí? Pero cuando Dios está contento con nosotros, van a estar allí en paz. Y la Biblia dice que si nosotros agradamos a Dios, dice, aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros, ¿o no? Ajá. Entonces, por eso cuando se levante algún enemigo en contra nuestra, ¿saben qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir al cuarto de oración y decir, Señor, ¿qué hice? ¿Detrás de qué andas? Y examinarnos a nosotros mismos. Porque el Señor hace a nuestros enemigos estar en paz con nosotros. Amén, cuando estamos agradando a Dios. Pero Salomón desagradó a Dios, entonces levantaron varios. Y uno de ellos fue Jeroboam, que había sido un siervo de Salomón, pero le había dado una profecía uno de los profetas y le dijo en más o menos palabras, le dijo de parte del Señor, le dijo, el Señor se enojó con Salomón, así es que el Señor va a rasgar el reino y te va a dar a ti 10 tribus y el descendiente de Salomón se va a quedar solo con 2 tribus. Y Salomón supo. ¿Cómo supo? Cuando uno piensa en esto, esa fue una conversación privada entre el profeta y Jeroboam. Pero Salomón lo supo y mandó a perseguir a Jeroboam para darle muerte. Entonces Jeroboam tuvo que huir a Egipto y ahí estaba guardadito esperando su día. ¿Cómo supo Salomón de eso si era una conversación privada? A lo mejor los guatemaltecos somos descendientes de los israelitas. El hecho es que todo el mundo se enteró. Bueno, en fin, se muere Salomón, sube Roboam al trono y aquí viene Jeroboam. Y le dice a Roboam, Roboam, tu papá nos atormentó, atosigó y apachurró poniéndonos unas cargas pesadísimas, impuestos y trabajos forzados y muchas cosas. Así es que más te vale aliviarnos un poquito la carga. Y Roboam no fue sabio. Fue y consultó a los ancianos, a la gente madura y sabia, y les dijo, ¿qué hago? Y los ancianos dijeron, trata con dulzura al pueblo, no congráciate en el sentido también de cruzar las fronteras, pero trátalos con dulzura, escúchalos y te los vas a echar entre el bolsillo. Y luego fue con sus amigos que eran de su edad, los jóvenes, y ustedes saben que uno desarrolla la capacidad para medir las consecuencias de sus elecciones a largo plazo hasta que uno cumple como 25 años de edad. Es un hecho. Por eso cuando uno es joven, uno es grandote por fuera, pero comete uno cada imprudencia. Y vienen los papás y dicen, pero ¿no se te pudo ocurrir que esto que hiciste iba a provocar esto otro que ya provocaste? No. Pero así funciona, son hechos de la vida. Pues Roboam fue con sus amigos y le dijeron, ¿sabes qué?
auméntales más los impuestos y diles, si la carga que les puso mi papá encima fue dura, yo les voy a poner una carga todavía más dura. Bueno, lo dijo, se enojaron el resto de los israelitas, Dios estaba detrás y Jeroboam le dijo a Israel, olvídense de Roboam, vénganse conmigo. Y ahí se partió en dos el reino de Israel. Y pasaron los años y Roboam estableció desde el día 1 una religión completamente inventada por su persona para evitar que los israelitas subieran a adorar a Dios a Jerusalén. Les puso becerros de oro en 2 ciudades, inventó toda una serie de sacerdotes ahí que puso a su propio antojo, inventó de todo, ¿sí? Así es que se alejaron de Dios y Dios les mandó profetas a reprenderlos una y otra vez y ellos no se convirtieron hasta que Dios mandó a los asirios a hacerlos añicos y a esparcirlos entre las naciones y a llevarse cautivos a varios a Asiria, ¿verdad? Fue la voluntad de Dios que los asirios castigaran a los israelitas. Dios usó a los asirios para juzgar el pecado de los israelitas. Las 2 tribus que quedaron al sur, ellas se corrompieron como 150 años después. Y viene Dios y les dice, miren, ni siquiera el ejemplo de lo que le pasó a sus hermanos de las tribus del norte les sirvió para tomar nota de cómo iban a terminar ustedes si no se volvían a Dios. Eso les dice que eran jóvenes por dentro, ¿cierto? Bueno, el hecho es que entonces Dios, como 150 años después, mandó a los caldeos e hizo añicos a las 2 tribus del sur y su ciudad de Jerusalén y el templo y todo lo demás. Y Dios se valió de esas naciones para castigar a su pueblo. Pero adivinen qué, vinieron estas naciones y ¿qué hicieron? Una vez descubrieron que los israelitas estaban en sus manos, actuaron de manera injusta o desproporcionada con ellos. Y no solo cumplieron con el plan de Dios, a eso le aumentaron sus propias invenciones y los hicieron añicos, los hicieron trizas y cometieron unos abusos terribles. Entonces viene Dios y dice en Jeremías 50, verso 1, dice: palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte, los medos y persas, ¿se acuerdan? La cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Si seguimos adelante al verso 17, dice: bueno, verso 14. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Estaba cumpliendo la voluntad de Dios, porque Dios los usó a ellos para castigar a Israel, pero ahora pecó en contra de Dios, porque lo hizo de manera injusta, de manera desproporcionada. Y a veces Dios nos usa para castigar algún asunto en alguien, pero más nos vale no hacerlo de manera desproporcionada y de manera injusta, porque entonces ahora nosotros estamos en problemas con Dios. El amor no se goza de la injusticia. Entonces vino Dios y Dios no se gozó de que los caldeos y los asirios y todas estas naciones hicieran trizas a su pueblo. Ahora vino y juzgó a estas naciones, porque Dios es justo. Amén. Verso 15, gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Y entonces fueron destruidos por los medopersas y fue terrible la derrota, pero fue en la proporción de lo que ellos habían cometido en contra del pueblo de Israel. Si Dios usa algo o a alguien para llamarnos a nosotros la atención y corregirnos, qué bueno, quiere decir que nosotros lo necesitábamos. Ahora, si esa otra persona se le fue la mano y se aprovechó, no se preocupen, Dios se va a ocupar de la otra persona.
Y si esa otra persona resultamos ser nosotros, Dios se va a ocupar de nosotros. Porque Dios no ama la injusticia. El amor no se goza de la injusticia. El amor no se goza de la injusticia. El amor no hace injusticia. El amor no se alegra cuando alguien más está padeciendo injusticia. Amén. Amén. Esa es la naturaleza del amor divino. El amor no se alegra cuando alguien más está cometiendo injusticia, iniquidades o faltas morales. Y el amor no se alegra cuando en contra de alguien están cometiendo acciones que violan la ley y la justicia. Así es que aquí tienen. Todo lo que necesitamos entregarle al Señor son nuestras pieles de tejones. En otras palabras, aquello que nosotros hemos usado toda la vida para cubrir nuestros pies y justificar o justificar nuestro odio, nuestra falta de perdón, nuestro enojo y nuestro cero deseo de remitirle a los demás sus ofensas. Sí, amén. ¿Está claro? Bueno, hicimos uno más, ¿qué les parece? La próxima semana seguimos. ¿Aprendimos algo? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Señor, gracias. Bendito Dios, gracias.